Hola, hoy vamos a presentar una revisión bibliográfica del artículo Ese cielo que fue publicada en el año 2008, que se trata sobre el suicidio disimulado como accidente de tráfico a propósito de un caso. Mi nombre es Noemí Mamani Vino y voy a presentar este artículo. Introducción. Los motivos que inducen a una persona a enmascarar un suicidio simulando una muerte accidental pueden ser varios. Primeramente, evitar el estigma social que conlleva el suicidio, asuntos de herencia familiar, asuntos pendientes con la justicia o similar a una muerte accidental para obtener una indemnización de los correspondientes seguros. En esta oportunidad exponemos un caso en el que la víctima utiliza un accidente de tráfico para disimular un suicidio por arma de fuego y de esta forma conseguir que fuesen abandonados tanto la indemnización del seguro de automóviles como los incluidos en su seguro privado contratado poco antes. Presentación del caso. Se trata de un varón joven, conductor y único ocupante de un turismo que sufre una salida de la calzada cuando circulaba a unos 100 kilómetros, según estimación de la unidad de atestados de la Guardia Civil de Tráfico. El vehículo choca con una acequia quedando deformado el habitáculo, por lo que es necesaria la excarceración por parte de los bomberos, la misma fuente del accidente debió ocurrir sobre las 1:45 horas de la madrugada sin que hubiese testigos presenciales. El paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional en estado de coma, procedente de otro hospital para su valoración por parte del servicio de neurocirugía. Esto, al parecer, tras haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo en el accidente de tráfico. En los estudios de imagen que se le practican se aprecia la existencia de un hematoma con esquirlas óseas a nivel temporal derecho e imagen de densidad metálica compatible con la presencia de un proyectil de arma de fuego a nivel contralateral. Ante ello, la inspección evidencia la presencia, tras rasurar el cabello, un orificio de aspecto de entrada del proyectil en región parietal derecha sin orificio de salida. En la imagen podemos apreciar lo que es la región temporal derecha, en la que una vez rasurado el cabello se aprecia la existencia de la herida con caracteres propios de la entrada del proyectil de arma de fuego. Igualmente se puede apreciar restos de otorragia derecha. La evolución inmediata es hacia clínica de muerte encefálica, lo que se confirma con el correspondiente registro electroencefalográfico. Previa autorización judicial, se procede a la extracción de órganos para trasplante y posteriormente se practica la autopsia forense. Ahora bien, vamos a hablar sobre los hallazgos de la autopsia. Primeramente, al examen externo, se puede evidenciar que se trata de un cadáver de un individuo de sexo masculino de raza caucasoide de 25 años de edad y de constitución leptosomática. En cuanto a los signos de violencia corporal reciente, se aprecia un orificio redondeado de 1 centímetro de diámetro con un área concéntrica perilesional de excoriación desecada de color negro. Esto de 2 milímetros de ancho, con tumefacción y enrojecimiento periférico con los periférico. Esto se puede ver al rasurar el cabello, y con esto se puede ver restos de impregnación antiséptica situadas en la región temporal derecha, a 7 centímetros del ángulo externo del ojo derecho y a 6 centímetros del conducto auditivo. De este lado se puede apreciar otorragia bilateral, epistaxis, hematoma en anteojos, excoriaciones en región frontal izquierda del ángulo externo de ojo derecho. También se puede observar la región parieto-occipital izquierda y dorso de ambas manos. También se observa una pequeña herida incisa en región frontal derecha
equimosis en el reborde costal derecho, así como hematomas en la raíz de ambos muslos, tanto en la rodilla derecha y cara anterior de ambas piernas, además de los signos característicos de la manipulación quirúrgica para la extracción de órganos para trasplante. Al examen interno se puede observar que en la autopsia cefálica, al poner al descubierto la bóveda craneal, en el colgajo cutáneo anterior se observan las dos infiltraciones hemorrágicas, una en la zona correspondiente al reborde supraorbitario izquierdo y otra, de menor dimensión, a nivel del ángulo externo del ojo del mismo lado subyacente a las lesiones descritas en el examen externo. También en la región temporal derecha, en concordancia con el orificio cutáneo, existe un orificio óseo de 10 milímetros de diámetro en su cara externa y algo mayor en la interna, que este es el signo del embudo. También se puede observar el colgajo cutáneo posterior, que existe un importante hematoma en la región temporoparietal izquierda, desprendiéndose en su disección un fragmento óseo regular, como vemos en la fotografía, que era de aproximadamente 1.5 por 1.5 centímetros, que está situado a 12 centímetros del ángulo externo del ojo izquierdo y a 9 centímetros del conducto auditivo del mismo lado, con borde biselado correspondiendo el diámetro mayor de diploe externo. También en este lugar, al retirar la bóveda craneal, aparece un proyectil de arma de fuego deformado en la punta, situado en la dura madre y el hueso, de unos 6,5 milímetros de diámetro y unos 3 milímetros de longitud, como vemos en la fotografía, así como una extensa hemorragia subaracnoidea difusa extraída de la masa encefálica, en la cual se comprueba la existencia de una fractura conminuta de los techos de ambas órbitas oculares. En la disección del cerebro se aprecia la laceración del parénquima en forma de trayecto de unos orificios descritos. También tenían infiltración hemorrágica perifocal. El estudio macroscópico del resto de las regiones anatómicas y vísceras que no fueron extraídas para el trasplante no reveló lesiones macroscópicas de interés. En la imagen podemos ver que se retira la bóveda craneal y aparece la dura madre de color azul debido a la extensa hemorragia subaracnoidea, así como el proyectil de la punta deformada. En el recuadro superior, el fragmento óseo de parietal izquierdo, que se desprendió parcialmente ya que no existía orificio de salida. También se le hizo estudios complementarios en la que se remitió a la Institución Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla el colgajo cutáneo del cuero cabelludo de la región temporal derecha, que incluía el orificio de entrada del proyectil, se utilizó para el estudio criminalístico, los cuales revelaron la presencia de residuos consistentes en negro de humo y elevadas concentraciones de plomo, antimonio y bario, lo cual indica que el disparo que originó el orificio de entrada debió realizarse a escasa distancia. La Policía Judicial envió al Departamento de Análisis del Centro de Investigación y Criminalística de la Guardia Civil 3 portamuestras conteniendo adhesivos de recogida de residuos de disparo aplicadas en ambas manos y en la sien del fallecido, así como un casquillo que fue encontrado en el coche en una búsqueda posterior junto con la pistola del mismo calibre. A raíz de las investigaciones oportunas, cuando ya el vehículo se encontraba en el desaguase, dado que había pasado desapercibido en un primer momento, los resultados revelaron la presencia en el portamuestras aplicado en la mano derecha de partículas propias de denotación de un fulminante similar al casquillo que también fue remitido. A efectos de interpretación médico-forense se hicieron las siguientes consideraciones. Para empezar, se realizó lo que es se habló de la naturaleza de las lesiones, en la que vamos a tener dos tipos de lesiones, la lesión de naturaleza contusa y la lesión por proyectil de arma de fuego.
En la lesión de naturaleza contusa, en esta podemos ver hematomas, erosiones y heridas contusas que por sus características y localización son compatibles con las producidas en el accidente de tráfico. Y ninguna de ellas reviste importancia desde el punto de vista clínico, considerándose por tanto que no fueron determinantes en la causa ni en el mecanismo de la muerte. Por otra parte, las lesiones por proyectil de arma de fuego, la morfología nos habla de los orificios encontrados en el cráneo y el hallazgo de un proyectil que indica que nos contracedente del proyectil ante un disparo de un arma de fuego de proyectil único. La herida correspondería al orificio de entrada, la cual se localiza en la región temporal derecha. Esta sigue un trayecto de derecha a izquierda, ligeramente de abajo a arriba y de delante a atrás, atravesando completamente la masa encefálica, pero sin llegar a salir al exterior, quedando el proyectil alojado en el interior del cráneo, y las fracturas del techo de ambas órbitas pudieran corresponder a las denominadas fracturas secundarias ocasionadas por la energía cinética procedente del proyectil. Ahora, si hablamos de la etiología médica legal, podemos decir que las investigaciones policiales posteriores indicaron que el fallecido, sin antecedentes médicos de interés, no tenía problemas económicos conocidos, siendo significativo el hecho de que poco antes de los hechos había contratado un seguro de vida y había adquirido una pistola de forma ilegal. El minucioso examen del vehículo, una vez depositado en el desagüe, permitió la recogida de varios cartuchos de pistola de calibre 6,35 milímetros, uno de ellos percutido. En base a estos antecedentes y teniendo en cuenta la localización del orificio de entrada en la que fue la región temporal derecha, la distancia del disparo como mínimo a corta distancia, como acreditada el estudio criminalístico, y la existencia de restos de residuos de disparo en la mano derecha del fallecido y otras circunstancias de caso, como único ocupante con incarceración del cuerpo e intervención de bomberos para su extracción, y la presencia de arma en el vehículo y antecedentes de contratación de un seguro, y la ausencia de otros datos objetivos, consideramos que pudiera ser perfectamente compatible con un acto de carácter suicida. Discusión. Para empezar, el suicidio por otros medios durante la conducción es mucho menos frecuente que la colisión suicida del vehículo o que la intoxicación por monóxido de carbono procedente del motor del vehículo. De ahí la importancia de la realización de la autopsia de las víctimas del accidente de tráfico, con especial atención en aquellos en los que solo interviene un vehículo con un único ocupante, con el fin de diagnosticar correctamente los accidentes de tráfico, descubrir y documentar los suicidios, así como detectar posibles homicidios. En definitiva, no todas las lesiones ocasionadas en el contexto de un accidente de tráfico son consecuencia del mismo. Por ejemplo, un hematoma en anteojos, como el que presentaba la víctima, nos puede inducir erróneamente a apreciar que se trata de un incito, y en contexto del accidente que se debe a la fractura de base de cráneo, sin acreditar a su verdadero origen, y en consecuencia inducirnos a pensar que nos encontramos ante el habitual traumatismo cráneoencefálico común en estos casos. Tampoco debemos olvidar que el incremento de individuos con patologías susceptibles de causar muerte súbita es otra razón más que hace indispensable e inexcusable la realización de la autopsia médico-legal de todos los casos fallecidos en el contexto de los accidentes de tráfico, para poder establecer si la muerte es sin duda violenta y accidental o es debida a causas naturales, evitando así de este modo la calificación errónea de muerte accidental, la cual se basa en una mera apreciación de las circunstancias
y en un somero examen externo del cadáver, o por el contrario que se clasifique como natural cuando en realidad es consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. En conclusión, podemos decir que el caso expuesto es un ejemplo demostrativo de que solo a través de una adecuada investigación del lugar, de los hechos y de los antecedentes de la víctima, junto con la realización del indispensable estudio necropsico, será posible determinar la verdadera etiología médico-legal de los muertos en un accidente de tráfico, con especial atención a las que intervienen un solo vehículo con ocupante único. Por todo ello, se consideró imprescindible erradicar la costumbre que creemos que ya casi desaparecida, pero práctica habitual durante mucho tiempo en nuestro medio, de acreditar la causa y circunstancia de la muerte, a veces en el propio lugar del accidente, tras un somero examen, incluso en ocasiones a la luz de una linterna, sin el correspondiente estudio necropsico. Eso sería todo. Gracias por su atención.